Para esta cápsula vamos a estar hablando sobre la fidelidad de Dios. Y es que creo que ya todos o muchos de nosotros hemos escuchado que Dios es fiel con nosotros. Y esto es completamente cierto. Si vamos al libro de Juan en el capítulo 16 podemos encontrar una de las mayores muestras de esto. Y es que si estudiamos bien esos versículos que vienen en ese capítulo, podemos ver que era necesario que Jesús se fuera para que nos dejara el Espíritu Santo, que es la vía por la cual podemos tener una relación directa, personal con Cristo y con el Padre, y que si permanecemos en Él, Él no nos va a abandonar y más bien va a permanecer fiel con nosotros como cristianos. Pero es que la fidelidad de Dios no solo se queda aquí. No podemos ver la fidelidad de Dios como algo dependiente de nosotros. No podemos pensar que Dios de alguna forma depende de nosotros, porque no es así. Y sí, como decía Isaac en la cápsula que habló sobre los celos de Dios, Él nos ama. Y en parte por eso es que es fiel con nosotros, si nosotros permanecemos en Él. Pero entonces, ¿a qué más le es fiel Dios? Pues a su palabra, a su voluntad, a sus reglas, a sí mismo, o sea, a todo lo que venga de Él. Pero para entender o ver mejor todo este tema de la fidelidad de Dios, leamos Deuteronomio 7, 8 y 9, que dice: Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano del faraón rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Si analizamos bien este texto, este par de versículos, nos damos cuenta de dos cosas. La primera es, sí, Dios es fiel a su palabra, a sus pactos, a sus juramentos. Y eso es lo que podemos ver justo al inicio de este par de versículos. Ahora bien, y número 2, el versículo nos muestra que efectivamente Dios es fiel con nosotros, pero lo es con todos nosotros como humanos, porque si nos ponemos hasta en contexto con estos versículos, muchos fueron los que salieron de Egipto, pero no todos llegaron a la tierra prometida. Y un gran ejemplo de esto lo podemos ver en la historia del becerro de oro, al que los israelitas decidieron idolatrar. Y es que precisamente es al final de este par de versículos de Deuteronomio que se nos aclara esto. Aquellos que aman a Dios son aquellos con los que Dios se mantendrá fiel. Ya a este punto entonces nos podría venir la pregunta: ¿desde cuándo entonces es Dios fiel con aquellos que permanecen en Él? Y la respuesta sería: desde siempre. Y ya Sharon nos enseñó en la segunda cápsula de esta serie que Dios simplemente no cambia. Y creo que esto nos puede quedar muy claro si leemos Romanos 4 del 18 al 21. Y es que dice: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal y como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años. Y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que le había prometido. Y es que creo que aquí vemos como Pablo nos explica y nos enseña que incluso desde Abraham Dios es fiel para aquellos quienes permanecen con él. Y creo que nos motiva a tener esa fe que tenía Abraham en el Padre. Y nos motiva a creer de verdad en el poder y la capacidad de Dios. Y esto solo lo vamos a lograr si permanecemos en Él. Para terminar, quería compartirles un pequeño pensamiento. La fidelidad de Dios sí está con nosotros y no nos abandona siempre y cuando permanezcamos en Él. Pero esto no significa que la fidelidad de Dios sea exclusivamente para nosotros, sino que más bien es una muestra de que Dios es simplemente fiel.